Muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con Dional y César. Mi nombre es Angélica Merchán, soy estudiante del programa de psicología de la UNAD. Esta entrevista hace parte de una investigación académica sobre el impacto de la violencia en la construcción de la subjetividad femenina en el marco del conflicto armado colombiano. Cabe recalcar que la información que usted comparta será confidencial y utilizada únicamente con fines académicos. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Continuamos. La siguiente pregunta es sobre el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado su territorio? ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué cree que sucedió? ¿Cómo le afectó a usted, a su familia, a sus amigos? ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? ¿Por qué? Hablemos al respecto. La guerra, como en otros sectores, se ha presentado también en mi territorio. Yo vivía en un pueblito de San Vicente de Chucurí y básicamente los grupos ilegales llegaron a ese sector a perjudicar nuestro medio de vida. Si conocemos hechos violentos en nuestro territorio, claro, llegaron grupos ilegales a desalojar muchas personas dentro de este territorio, perdiendo ellos así su pertenencia. Los que cometieron estos actos fueron los grupos ilegales como el ELN, la guerrilla, la FARC en ese entonces, dentro de este sitio. Los motivos por los cuales sucedieron, por lo que ellos buscaban como expandirse y apropiarse de lo que no era de ellos, en este caso de los bienes, el ganado, los cultivos e incluso los terrenos que ahí se encontraban. La manera que pues nos afectó a nosotros este conflicto, pues que tuvimos que dejar a muchas personas que amábamos dentro de esta tierra, como amigos, familiares, y como lo mencioné anteriormente, también teníamos nuestros bienes ahí, y todo eso tuvimos que dejarlo. En cuanto a parte física, en cuanto a lo emocional, también perdimos muchas cosas que nos hacían nosotros. Dentro de este sector también hubieron pues mujeres afectadas, entre ellas mi hermana y mi mamá, que básicamente tuvieron que salir de estas tierras, las que amaban, donde las vieron crecer, y pues tuvieron que alejarse debido a este conflicto que se presentó. Pues los cambios que se presentaron en cuanto la aparición de estos grupos ilegales en estas dos personas, pues que tuvieron que irse y abandonar todo y pues que ya no volvieron a ser ellos mismos, desconfiaban de todos y de todo. Ok, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Es sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? En este caso, pues ya nos contaste que su mamá y sus hermanas, ¿cómo se recuperó? ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones? ¿Sirvió esta iniciativa? ¿Qué aprendieron como comunidad o familia? Hablemos al respecto. Como lo había dicho anteriormente, pues las personas en sí que fueron perjudicadas fueron toda mi familia completa, entre ellos en cuanto a la parte femenina, mi hermana y mi mamá. Pues, ¿qué pasó con ellos? Pues en este caso, cuando pasó lo que fue el desplazamiento por los grupos ilegales, ellos, pues nosotros en sí, nos fuimos a un nuevo sector, una tierra que no conocíamos, tuvimos que iniciar de cero, eh, tener una nueva relación con nuestros nuevos conocidos y familiares. La manera como conllevaron o conllevamos nosotros esta situación fue nuevamente unirnos como familia, como siempre lo hemos hecho, afrontamos lo que pasó y buscamos un nuevo inicio en las tierras que pues ya nos otorgaron, que ya fueron tierras aisladas, diferentes a las que teníamos. Empezamos nuevos cultivos, a involucrarnos otra vez en lo que ya teníamos sembrado en nuestra mente, que era temas relacionados con el campo. Ahora mismo, pues lo que ha hecho la comunidad para fortalecerse y que estas acciones no se vuelvan a repetir, pues básicamente en formar una unión sólida que impida que estos grupos ilegales nuevamente vuelvan a llegar, pues
reportando cualquier anomalía que pueda perjudicar un nuevo desplazamiento y perder todo lo que pues con tanto esfuerzo hemos conseguido. Ok, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? ¿En su familia ha identificado legados, creencias o costumbres que puedan generar conductas de violencia contra mujeres? ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Hablemos de ello. Pues sí, en cuanto al caso o a la pregunta a la cual hace referencia, que es la violencia contra la mujer, pues considero de que, bueno, en mi familia ellos siempre han tenido un respeto hacia la mujer y siempre han valorado los derechos y las decisiones de las mismas. Tienen una costumbre sólida y pues respetan mucho las creencias tradicionales o antiguas, pues buscan esa manera de que cada quien cumpla con su deber, pero no más allá de perjudicar tanto física o moralmente a la persona, en este caso a la mujer. Eh, pues en mi opinión, pues sí he conocido historias de muchas personas, pero no ha llegado a mi familia que sí han vivido un trastorno debido al conflicto armado. Digamos que quedaron tan impregnados en la situación, en lo que vivieron dentro de sus sectores, que digamos eso generó como esa ruptura emocional donde sus parejas sentimentales, en este caso la mujer o incluso hijas, fueron masacradas, y esto conllevó a que su comportamiento pues ya fuese un poco más agresivo hacia estas personas. Pues en mi opinión pienso que los conflictos armados sí han perjudicado en cuanto a la decisión hacia el trato hacia las mujeres. Bueno, muchísimas gracias, Diona, por haber aceptado mi invitación. Ahora continúo con el señor César, al cual le voy a hacer las mismas preguntas. Las primeras preguntas son sobre el conflicto armado y serían las siguientes. ¿La guerra ha habitado su territorio? ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué cree que sucedió? ¿Cómo afectó a usted, a su familia, a sus amigos? ¿Le afectó a mujeres? ¿Le cambió la vida a alguna de esas mujeres? ¿Por qué? Hablemos al respecto. En el 2004, en el sur de Bolívar, hubo muchos desplazamientos forzados por parte de la guerrilla, incluida mi familia, por el territorio. Ella se peleaba en el territorio con otros grupos ilegales y también por las minas de oro que hay por allá, por las drogas, por la coca. Y mi familia fue muy afectada porque tuvimos que entregar nuestra finca, nuestra casa, nuestros animales, y tocó migrar para otras partes. Tuvimos que migrar a zonas menos peligrosas, como para el Magdalena. Creo que sucedió por el control territorial. Querían controlar la zona minera, la zona de las minas de oro. Querían controlar todo ese territorio, y como la gente no accedía a sus pretensiones, asesinaban a la gente, las desaparecían, las tiraban en el río. A raíz de eso afectó mucho a mi familia, porque nosotros teníamos fincas allá ganaderas y tuvimos que abandonarlas y dejarlas a merced de la guerrilla, de los paramilitares, porque no queríamos que ninguno de nuestros miembros de la familia fuera asesinado por esos grupos. Y hubieron muchos amigos y eso que también perdieron la vida a raíz de eso, familiares cercanos también. Y la guerra siempre ha existido en ese territorio, en nuestro territorio. Desafortunadamente ha habido mucho conflicto en esas tierras abandonadas por el gobierno. Conozco muchos hechos violentos que sucedieron en ese entonces,
eh, hubo una familia que no quiso colaborar con ellos, darles, no quiso acceder a sus pretensiones, entonces llegaron una noche y los sacaron a todos y los asesinaron en la plaza del pueblo, como para dar un escarmiento para que las otras familias hicieran caso a lo que ellos dijeran la próxima vez. Eso lo hicieron los grupos paramilitares por el que también querían. Creo que eso sucedió porque querían tomar el control de la zona, como se la disputaban también con otros grupos armados ilegales. Entonces querían que la gente se fuera del lado de ellos. Sí, a muchas mujeres les afectó porque les mataron a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, quedaron huérfanas. Inclusive algunas mujeres fueron violadas, fueron ultrajadas a hacer cosas que ellas no querían hacer en contra de su voluntad. Les cambió la vida al respecto, les cambió la vida y tuvieron que también después las que quedaron por ahí tuvieron que irse de su pueblo, dejar abandonar su pueblo y dedicarse a otra cosa, a empezar de nuevo. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es sobre la superación de la guerra. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? ¿Cómo se recuperó? ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones? ¿Sirvió esa iniciativa? ¿Qué aprendieron como comunidad o familia? Hablemos al respecto. Sobre la superación de la guerra, algunas mujeres, algunas se fueron del pueblo, otras se quedaron. Con el paso del tiempo fueron conocidas. Para que no se repitan estos hechos, yo pienso que el gobierno tiene que invertir más en las poblaciones alejadas de la zona urbana, con proyectos que involucren más a las mujeres y que le ayuden a superarse de ese trágico pasado que muchas han vivido. Y así se organice más la comunidad para que el pueblo esté más unido. Como comunidad o familia, sí, yo pienso que tienen que estar más unidos. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente y última pregunta, que es sobre la violencia contra la mujer. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? ¿En su familia ha identificado legados, creencias o costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Hablemos al respecto. En algunos hechos hay costumbres racistas y machistas porque los hombres siempre por lo general quieren alimentar su ego, entonces ultrajan a la mujer, o sea, humillándolas como para ellos sentirse que tiene el poder o el control. Bueno, en mi caso no, en mi familia todavía, gracias a Dios, no he identificado esas costumbres que quieran humillar a la mujer. En mi caso no encuentro alguna relación porque, digamos, la guerra, por más que sea, afecta a todos, tanto a hombres, mujeres y niños. Entonces, digamos que en la guerra y la violencia que ha vivido nuestro país desde hace mucho tiempo, siempre por lo general ha involucrado tanto mujeres, niños y hombres, que se han visto siempre afectados, digamos que casi en partes igualitarias. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Damos por finalizada la entrevista. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.